Hola a todos, bienvenidos a este programa especial en el cual vamos a hablar con una gran amiga mía y de mi familia, Laura García, quien la semana pasada obtuvo la residencia permanente en Canadá a través de estudios, de trabajo, y ella, mejor que nadie, nos va a contar toda su historia para que ustedes sepan cómo los sueños sí se cumplen, cómo una decisión transformó el camino y pudo llegar a cumplir ese tan anhelado objetivo que era llegar a Canadá y volverse residente permanente. Esa es una historia muy bonita, ¿no? Llena de sentimientos y llena de emociones. Entonces, acompáñenos para ver esta maravillosa historia de Laura García. Bueno, Lauri, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo en este momento van a poderse ver identificadas en ese proceso que ya finalmente has completado y del cual ya nos vas a hablar. Pero queremos saber un poquito acerca de ti. Cuéntanos quién es Laura García, de dónde eres, cuántos años tienes y cómo empezaste este sueño que ahora se materializó en Canadá. Bueno, Cami, pues primero que todo, gracias por invitarme. Me alegra mucho estar acá y poderle contar a todos los que tienen este mismo sueño de venir a Canadá y ayudarles un poquito a lograr ese sueño que tienen. Ujú. Pues ya lo dijiste, mi nombre es Laura García. Yo vine a Canadá desde el 2013, eso va a ser 8 años en agosto. Y desde que yo estaba en el colegio, Cami, yo quería estudiar afuera. O sea, yo terminé mi bachillerato en Bogotá Ujú. en el 2013 y siempre quise irme del país porque yo me veía afuera de Colombia. Yo amo mi país, amo mi cultura, mi familia y todo, pero ese era siempre como mi sueño, ¿no? Claro. Y al contarle a mi mamá me dijo, yo le doy todo mi apoyo, pero si de verdad se quiere ir, búsquelo por usted misma. Entonces yo me puse en la tarea de buscar destinos, miré Inglaterra, Australia, Estados Unidos, obviamente eso se salía de las manos de mi mamá y mi mamá me decía, no, siga buscando, no puedo. Y al final di con Canadá porque una amiga de mi mamá vive acá. Entonces empecé a buscar como por la amiga de mi mamá. Me dio la información de Western, que es una universidad aquí en Ujú. London, Hablando. y, y también se salía del presupuesto de mi mamá. Entonces ya buscando aquí en London encontré Fanshawe y yo misma me metí en la página de Fanshawe College, es un college aquí también en Canadá, en London, y ahí empecé a buscar presupuestos para mostrarle a mi mamá, porque ella misma me dijo a mí, deme toda la información, yo le digo, sí, sí puedo ayudarle, si no, pues no se puede, siga buscando. Entonces ya encontré Fancho y gracias a Dios, pues ya ese era un poquito más asequible para mi mamá. Y ella dijo, listo, aplique y también haga usted sus vueltas de la visa de estudio y permiso de estudio. Entonces así fue. Yo también averigüé, lastimosamente en ese entonces no nos conocíamos o hubiese pedido tu apoyo, pero sí me parece muy importante tener como un asesor que le vaya diciendo a uno cómo hacer los papeles, porque siempre son un poquito difíciles y hay unas preguntas que uno no sabe cómo responder como tal cuando hace la aplicación. Pero primero apliqué a Fancho ya con la carta de aceptación, pedí el permiso no, mentira, la visa de estudio y después el permiso de estudio. Y así Ok, fue que llegué acá. Yo me vine con mi hermano en el 2013 en agosto. ok, Laura. Una pregunta que muchos se harán es, ¿tú llegaste con el inglés o llegaste a estudiar el inglés en Canadá? Pues Cami, para mí fue un poquito más fácil, la verdad. Yo digo que un buen nivel de inglés, no perfecto, y Ujú. creo que es difícil obtener ese inglés perfecto como segunda lengua, pero sí tenía un buen inglés. Me gradué de un colegio que era muy exigente en el inglés, entonces tenía muy buenas bases. Entonces, pero igual no me sentía segura para empezar una carrera en inglés. Entonces, lo que yo hice Total. fue llegar, hice un semestre de ESL, que es Ujú. English as a Second Language.
Entonces lo hice por un semestre, aquí son 4 meses más o menos, y llegué a nivel, en Fancho en esa época eran 5 niveles, si no estoy mal, y yo llegué al cuarto nivel, entonces solo hice ese cuarto nivel y ya ahí presenté el examen para poder entrar ya a Fancho a una carrera. Ok, aquí quiero detenerme un poquito, Lauris, y quiero hacerte una pregunta. ¿Consideras que con ese nivel de inglés eras bilingüe o que solo estabas en el nivel que te exigía el college para poder ingresar? Yo considero, a ver, creo que sí estaba en el nivel para poder ingresar a una carrera como tal, Ujú. pero personalmente no me sentía confiada, a mí me faltaba mucho speaking, me faltaba mucho hablar, entonces no me sentía confiada para hablar y para, por ejemplo, ya como en una carrera sentarme a hacer un trabajo en grupo, ¿sí? No me sentía como confiada para tener esas conversaciones. Entonces, por eso yo tomé la decisión de hacer ese nivel, pero yo creo que yo sí hubiese podido llegar a directamente entrar a la carrera. Ok. Yo te lo pregunto es porque a veces las personas creen que el nivel que exige el college quiere decir que debe ser bilingüe. En el caso, por ejemplo, en mi propia experiencia, veo que no era bilingüe como tal, tenía unas bases muy fuertes de inglés para poder entrar al programa de inglés superior. Entonces, aquí lo que vale la pena resaltar es que es un nivel que exige el college, no es que estemos ya 100% bilingües y tú me vas a asegurar que llegar a ser bilingüe no es como las personas piensan que tarda pues 6 meses. Yo creo que pasan 2, 3, 4 años en Canadá y aún hay cosas nuevas que tenemos que seguir aprendiendo. Total, estoy completamente de acuerdo. Como te dije, yo cuando llegué, esa fue una opción mía. Yo quería sentirme más confiada en cuando hablaba en inglés, pero Cami, 8 años después, este es el día y todavía sigo aprendiendo cosas en inglés. O sea, Exacto. el tema de ser bilingües toma tiempo y más que depende también de la edad y el tiempo en cuando llegues tú a Canadá, ¿no? Entonces, sí, toma tiempo, es de mucho esfuerzo, mucha dedicación y no va a ser en cuestión de un semestre, porque no, o sea, no se puede. Totalmente de acuerdo. Bueno, Lauri, llegas a Canadá, viajas, me imagino yo, que me estás contando con tu hermano, viajas y entras a Canadá. ¿Cómo fue esa llegada a Canadá? Pues tienes el apoyo finalmente de una persona con quien estás viajando, de una persona que te está esperando en Canadá. Pero ¿cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue ese impacto en cuanto a la comida, al clima que es tan importante, buscar apartamento, entrar al college, todo ese proceso de adaptación a Canadá? Pues Cami, fue mucha ansiedad, pero gracias a Dios yo tuve la oportunidad de viajar con mi mamá y mi hermano. O sea, mi mamá vino hasta acá y nos dejó acomodados, ella vio dónde quedábamos y todo eso. También fui muy afortunada porque llegué a vivir, no tuvimos que buscar apartamento ni dónde quedarnos porque, como te digo, mi mamá tenía una amiga acá y ella nos ofreció ella en la casa, en el basement, hizo como un apartamento, entonces ahí nos arrendó ella ese mini apartamento que tenía ahí en la casa y así fue que encontramos como la estadía. Entonces ese fue un punto a favor porque no tuvimos que buscar como dónde vivir y todo eso, entonces eso pues estuvo bien. Ya cuando mi mamá se fue, Cami, pues ya ahí empezó lo difícil, entre comillas, ¿no? Lo nuevo en la experiencia. Eh, la comida, el hacer mercado, el cocinar, el lavar la ropa uno. La verdad, personalmente, uno en Colombia es muy, muy afortunado. Yo fui muy bendecida, a mí me hacían todo, no tenía que preocuparme por nada y ya llegué acá y pues empecé a hacer todo por mí misma, ¿sí? O sea, si no lo hacía yo, pues no me lo hacía nadie, no cocinaba, no tenía mercado, no tenía ropa limpia, entonces pues eso es una experiencia completamente nueva, pero no me arrepiento de eso, eso fue lo que me dio la independencia que tengo en este momento, entonces pues eso me gusta mucho y por eso
me quedé aquí en Canadá porque tengo una independencia que me encanta y que sé que no la podría tener en Colombia. Em, la comida es bastante diferente, pero es parte del vivir acá. O sea, em, no me dio tan duro porque, como te digo, yo cocinaba, trataba de hacer cosas en la casa, pero ahí había veces que sí tocaba comer por fuera, pero pues aquí hay varias opciones, restaurantes afuera y todo eso, pues eso era lo que comía cuando me daba, por decirlo así, pereza de cocinar. Claro, y Em, discúlpame, sobre todo en London, ¿no? Porque yo ofrezco mucho este destino porque London tiene una influencia latina muy grande y podemos encontrar muchos de los alimentos que encontramos en Latinoamérica, incluyendo Colombia, en esta ciudad, London, que yo sé que no es igual en todo Canadá. Habrán ciudades como Toronto, Montreal, que también tienen mucha influencia latina, pero es importante, creo yo, escoger una ciudad de estas para no chocar de pronto con ese tema de la alimentación, sobre todo cuando cocinamos, ¿verdad? Claro, total. Pues hace 8 años, la verdad, cuando llegué, uno pues es nuevo, no sabe qué puede haber que sea de Colombia. Entonces me costó como un poquito como encontrar Ok. esos supermercados. Por ejemplo, aquí hay un supermercado chino donde hay una parte solamente de Latinoamérica, entonces uno encuentra un montón de cosas colombianas, pero eso es ya hoy en día. Entonces, pues es mucho, como tú lo mencionas, es mucho más fácil encontrar comida de Latinoamérica, especialmente pues de Colombia. También hay muchos restaurantes latinos también ahorita aquí en London. Ujú. Entonces también eso es una opción pues muy buena también. Sí, claro, es que London ha cambiado mucho en 8 años. O sea, en 8 años la llegada de colombianos, yo creo que se ha doblado o triplicado en esos 8 años que nos estás contando. Total, ahorita pues hace un rato ya a London le dicen Londombia por la London. cantidad de colombianos que hay. Entonces pues ahí ya te imaginarás pues todos los colombianos que hay aquí ya en London. Listo, Lauris. Bueno, estudiaste en Fancho. ¿Qué estudiaste en Fancho? ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando en Fancho ya como tal el programa de educación superior? Yo empecé con un programa que era solo de 2 años, que era Business and Human Resources. Eso era solo, por decirlo así, un diploma técnico. Ujú. Pero al terminar ese diploma de 2 años, se abrió algo nuevo en Fanshawe, que era hacer un Bridge Program. Eso significa que si puedo tomar 2 años más, me gradúo con el Bachelor's Degree, como un degree de una universidad, Pregrado profesional. Ujú. un pregrado profesional. Entonces, eso fue exactamente pues lo que hice. Yo pasé a hacer después otro año más, haciendo 3 años en total, y me dieron otro diploma en Business and Human Resources and Administration. Y ya después hice el cuarto año y último año en el que me dieron el Bachelor's Degree en Commerce in Human Resources. Tienes 3 títulos de Fancho. Tengo 3 títulos, por decirlo así, sí, pero pues yo siempre pongo Genial. mi bachelor's degree, que es el que, pues, el más alto, el que cuenta Superior. más. Importantísimo aquí, Lauris. ¿Podías trabajar mientras estudiabas ese programa de educación superior? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué trabajos tuviste durante los estudios? Sí, Cami, yo creo que eso fue lo mejor que pude hacer porque eso fue lo que más me ayudó a mí para soltarme en el speaking. Eso es muy importante y se lo recomiendo a todo el que llega acá, que desde que pueda trabajar, que trabaje, que lo aproveche, porque así es que se va a empezar a soltar más en el idioma. Mi primer trabajo fue en McDonald's, muy, muy, muy chistoso, muy agradable la experiencia. Era mi primer trabajo en la vida, o sea, ni siquiera en Colombia, entonces pues eso fue una nueva experiencia también para mí, pero aquí son muy flexibles, entonces yo estudiaba, creo que todavía a los estudiantes los dejan trabajar máximo 20 horas a la semana, 20 años. entonces era lo máximo que podía trabajar, pues porque se supone que yo estoy aquí o que estaba aquí principalmente para estudiar, ¿no? Entonces pues son flexibles y te dejan trabajar, pero pues hasta ciertas horas a la semana. Entonces, pues yo estudiaba, digamos que toda una mañana y después ya en la tarde pues me iba a trabajar y así 2 o 3 días a la semana. Entonces, pues eso era muy bueno. De ahí
de McDonald's pasé a trabajar en un call center. Fue muy duro, pero en ese trabajo fue donde más me solté yo en el inglés, porque así como hay gente que entiende mucho que tu inglés no es la primera lengua y son súper buena gente y te ayudan y te corrigen de una buena manera, hay gente que no lo procesa bien y no entiende lo difícil que es aprender un segundo idioma o un tercer idioma. Entonces en ese call center hubo gente que me dio duro, no con la gente que trabajaba, sino a los que Los llamaba, clientes. sí, los clientes. Entonces eso me ayudó también muchísimo a soltar mi speaking y ahí duré como unos 8 meses, en McDonald's duré como un año, pero sí, lo que te digo, aquí son muy flexibles en cuanto a que estudies y trabajes, lo cual lo ayuda a uno muchísimo, ¿no? Porque personalmente, pues mi mamá me ayudó esos primeros años, pero ya llegó un punto donde me dijo, no puedo más, si quiere seguir allá, pues usted también tiene que ayudarse. Entonces, pues eso fue de muchísima ayuda porque pues me ayudó a quedarme aquí en Canadá, que era lo que yo quería. Ok, Lauris, ¿qué otro trabajo tuviste? ¿Ya tenías trabajos relacionados al programa de educación superior? ¿En algún momento trabajabas en eso de recursos humanos o algo administrativo? Sí, ya después de el call center, pues ya como tú dices, yo quería ya meterme más como en la parte administrativa para que ya cuando saliera pues fuera mucho más fácil conseguir mi trabajo de tiempo completo. Entonces después del call center entré yo como a un club de niños que le llaman aquí Boys and Girls Club y entré como recepcionista. Entonces yo llegaba y hacía el registro de todos los programas para los niños, recibía pagos de los papás, ponía información en la base de datos. Entonces ya ahí empecé como mi experiencia más administrativa, mientras estudiaba. También fueron muy flexibles, lo mismo, estudiaba prácticamente todas las mañanas y trabajaba en la tarde y los fines de semana. Ahí duré en esa posición como unos 2 años. Ya cuando mi programa tuvo una parte que se llama co-op, que eso es también muy importante. Hay muchos programas aquí en Canadá que ofrecen que mientras tú estés estudiando hagas tu práctica para así también adquirir experiencia laboral, ¿no? Entonces, yo fui también muy afortunada, gracias a Dios, y en esa empresa donde estaba trabajando mi parte como de administración y de recepcionista, les hice saber que necesitaba una práctica, que si me la podían aceptar ahí, y me la daron, hice mi práctica ahí como asistente como más o menos de recursos humanos, entonces ya mucho más enfocado en mi carrera. Entonces hice mi práctica ahí también y ya después cuando terminé, pues ya obviamente ya quería encontrar algo más específico en recursos humanos y ahí mismo, también la verdad muy afortunada, gracias a Dios, me dijeron que en el departamento de recreación necesitaban una persona que asistiera a recursos humanos, haciendo todos los horarios de todos los empleados, contratando gente, ya como mucho más enfocado en la parte de recursos humanos. Y me recibieron en ese departamento. Me quedé haciendo los dos trabajos por un buen tiempo, como recepcionista y como asistente de recursos humanos. Ahí empezó Sí, mi experiencia como más enfocada en mi carrera. bueno, eso sí, más o menos lo recuerdo, porque más o menos por esa época fue cuando nos conocimos y empezamos también Sí, a ayudarte en el proceso de la extensión, de la solicitud de ese permiso de trabajo después del college, que ya vamos a hablar de eso. Y por eso recuerdo muy bien las posiciones administrativas que finalmente tenías. Y yo recuerdo que a nuestra llegada a Canadá, ver a esas personas, entre esas personas, pues tu caso, eh, que después del estudio poder tener una posición muy buena en Canadá era posible. Y pues yo ya una mentalidad de Estados Unidos en donde pensaba que el colombiano hacía otro tipo de trabajos no calificados, pero al ver estas personas que después del estudio pudieron tener esos trabajos calificados, porque ya eran trabajos calificados, me di cuenta que Canadá le abre las puertas al emigrante. Entonces, eso es muy importante.
Quiero que hablemos, Lauris, después de la graduación, que es ese permiso que se llama Postgraduate Work Permit, el cual te permite, que es un beneficio realmente que da el gobierno para que los estudiantes después de realizar sus programas de estudio superior puedan obtener una experiencia laboral y es la puerta para llegar a la residencia permanente. Te dan un permiso de trabajo por 3 años, ¿verdad? Después de ese programa que habías hecho. Sí, me lo dieron por 3 años. Aparte, yo hice 4 años en el college, pero creo que lo máximo que dan es un permiso de trabajo de 3 años, pero normalmente lo dan por el tiempo que tú hayas estudiado. Exactamente. Cuando estudias un año, te dan un año más. Cuando estudias 2 o más, te van a dar igual 3 años. Pero ese es el permiso el más importante porque allí es donde empiezas a hacer experiencia laboral. Y vale la pena resaltar acá que lo que Laura hace antes de su graduación, como ese co-op, que son las prácticas, sencillamente le abren las puertas para quedarse en esa misma empresa y obtener esa experiencia laboral, pero no es válido. La experiencia laboral para la residencia permanente es únicamente después de la graduación, con ese permiso del cual estamos hablando. ¿Qué hiciste después de que te graduaste, Laura? ¿Seguiste en esa compañía? ¿Cuánto trabajaste? ¿Al cuánto tiempo pudiste aplicar por la residencia? Cami, yo me gradué y apliqué al permiso de trabajo en mayo, junio del 2018, si no estoy mal, o marzo, un poquito antes, sí, marzo del 2018, y el permiso de trabajo me lo dieron hasta marzo del 2021, este año, se me vencía. Okay. Yo seguí en esa empresa, en este club que te cuento, y ya como para superarme y para coger esa experiencia para mi residencia, empecé a aplicar a trabajos. Entonces, ahí en noviembre del 2018 empecé un nuevo trabajo en una empresa de selección laboral. Entonces, yo seleccionaba empleados para diferentes cargos. Entonces, me encargaba de hacer entrevistas, de llamarlos por teléfono, de hacerles entrevistas por el teléfono y de conseguirles un trabajo. Ahí empecé en noviembre del 2018, como te digo, y apliqué a mi residencia por cosas del COVID. Pues tuve que alargarlo un poquito más, pues porque me tocaba presentar mi examen de inglés. Entonces, pues por eso se alargó un poquito más, pero apliqué, espera, ¿qué te estaba diciendo? La experiencia laboral la empecé en noviembre del 2018 y en febrero del 2020 me cambié de trabajo, pero pues igual ahí hice un año en esa posición. Entonces, pues ahí sumé un año y ya ¿cuándo fue? En junio del 2020 presenté mi examen. Gracias a Dios, pues obtuve el nivel que necesitaba para mi residencia y empecé mi perfil en agosto del 2020. Sí, en agosto del 2020 recibo mi invitación, gracias a Dios, también muy, muy rápido, en menos de un mes. Entonces, ya mandé todos mis papeles y toda mi aplicación en septiembre del 2020, el año pasado, sí. Sí. Sí, yo recuerdo, hicimos esa aplicación en septiembre del 2020. Normalmente ese proceso, después de aplicar, se demora 6 meses, que es lo que dice el gobierno. Y por temas de pandemia y todo esto se demoró. Pero en tu caso, ¿cuánto se demoró para tener la tan anhelada respuesta? Se demoró, yo estaba haciendo cuentas, Cami, y se demoró 8 meses exactamente. Apliqué el 24 de septiembre del 2020 y me dieron la residencia el 21 de mayo de este año, del 2021. Lauris, cuéntame ahora sí esa emoción y eso, cómo recibiste esa noticia de esa residencia. Porque es que ese es el objetivo, o sea, finalmente llegar a recibir ese mensaje, esa carta, ese correo de la residencia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos cómo fue eso. No, pues Cami, fue una emoción muy grande. La verdad no me lo esperaba, sinceramente. Apenas yo apliqué el año pasado, yo me la pasaba mirando mi correo y mi perfil a ver si me llegaban cosas nuevas. En noviembre me tocó mandar un papel, lo mandé, pero en enero me decían que no habían recibido mi papel y yo ya había mandado ese documento. Entonces ya como que en febrero de este año dije, no, no más. Era una ansiedad que ya era como
o sea, me estaba afectando ya también, entonces yo dije, no, no voy a mirar más el correo, ya pues cuando Dios quiera me llamarán, me mandarán una notificación o algo, pero no me voy a meter más. Entonces ya como te digo, yo no me lo esperaba, yo ya había puesto eso como no a un lado, pero no le estaba poniendo mucho cuidado porque no quería más esa ansiedad. Entonces, el viernes pasado, que fue cuando recibí la llamada, yo iba para el mall, iba manejando y normalmente, Cami, yo no contesto números que dicen desconocidos, pero porque iba manejando, yo no vi quién me estaba llamando y le di contestar, gracias a Dios. Entonces, cuando contesté, pues era la persona de inmigración, me dijo Laura García, la estamos llamando de Inmigración Canadá porque le tengo algunas preguntas de su aplicación a la residencia. Va manejando y yo le dije, sí voy manejando, pero deme 4 minutos que ya voy a llegar al parqueadero. Y la señora me dijo, no, no, yo la puedo llamar en 10 minutos. Y yo, no, 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 no me cuelgue, yo ya voy a parquear. No la dejé colgar, pues porque esa llamada la estaba esperando hace mucho tiempo, no quería que colgaran y que después quién sabe cuándo llamaran otra vez, ¿no? Entonces yo le dije, no, 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 ya voy a parquear. Entonces la señorita me dijo, bueno, sí, yo la espero. Entonces parqueé, y ya pues le hice saber a ella que ya que estaba lista para empezar a hablar y me dijo, bueno, usted aplicó a su residencia en Canadá, pero por temas del COVID normalmente nosotros hacemos entrevistas en persona y no se puede. Está bien si le hago una entrevista por teléfono y si la entrevista se la hago ya. Y yo dije, sí, claro, sí, estoy lista. La verdad, me di la bendición y dije lo que Dios quiera, porque yo no tenía mis papeles cerca, yo no tenía mi hoja de vida cerca como para mirar bien fechas y eso Ujú. que le preguntan a uno, obviamente. Y pues dije lo que Dios quiera, pues porque no tenía nada de eso en las manos. Entonces, las preguntas que me hicieron fue básicamente lo que uno pone en la aplicación. Ellos solo están corroborando que todo lo que puse pues es verdad y que nada de eso ha cambiado. Empezó a preguntarme pues que si estaba recientemente en Canadá y que en dónde estaba. Me preguntó que qué estaba haciendo actualmente en Canadá. Me preguntó dónde vivo, mi dirección de la casa. Me preguntó que si tengo dependientes o que si tenía esposo, pues que si seguía soltera y eso, pues lo que te digo, corroborando que todo lo que puse en la aplicación fuese verdad. Eh, la señorita, la verdad, muy amable, me empezó a hacer hasta visita del clima en Canadá y yo solo quería saber qué era lo que iba a pasar y pues obviamente le respondía, pero por dentro decía como señorita, ya respóndame algo. Y ella me decía, bueno, ya faltan solo unas preguntas, por favor espere y yo sin tranquila, tómese su tiempo. Y pues lo que te digo, ahí me hizo un poquito más de preguntas corroborando la aplicación. Y ya al final me dijo como, bueno, voy a cerrar su aplicación porque desde hoy es oficialmente residente canadiense. Wow. Entonces, y pues no, cambia a mí, se me fue la voz, Total. lloré, la verdad, lloré. Le dije a la señorita que muchas gracias, que no sabe cuánto había esperado esa noticia, que me hace muy, muy, muy feliz escuchar eso y que muchas gracias. Y ahí ya ella me dio unas indicaciones de que tenía que imprimir una carta que me iban a hacer llegar, que me servía como residencia mientras me llega la tarjeta, que es como, digámoslo así, como una cédula que tengo que presentar, que es mi residencia, y que tenía que mandar una foto junto con esa carta, mandarla por correo a Inmigración en London. Y eso fue lo que hice el martes, ayer. Eso me hice ayer y ya mandé eso. Sí, Cami, Okay. pero eso Yo fue. creo que en 3 meses vas a tener tu tarjeta como tal de residente en casa y se logró el objetivo. Se cumplió lo que finalmente habías esperado por 8 años. Bueno, fueron 8 años, pero porque estudiaste 4 años. Porque aquí vale la pena aclarar que podrías haberlo hecho con solo dos, donde, donde después de estudiar dos te dan tres, completas ese año de experiencia laboral y hubiera sido un poco más corto, pero finalmente hiciste un degree, un pregrado como tal, que tiene más validez en Canadá y por eso se llevó un poco más de tiempo. Pero, Lauris, de verdad, como te lo dije en el mensaje, feliz, me alegra mucho, sentí tu emoción y por eso quise hacerte esta invitación, porque quiero que le cuentes a las personas, mira, no te imaginas la cantidad de personas que están interesadas en escuchar este tipo de historias y eres una afortunada porque ya lo lograste, ya estás en la meta. Y hay muchas personas que hasta ahora están en el inicio
pero no es problema. Yo sé que Canadá es un país de oportunidades. Cuéntame tú, ¿qué te parece Canadá? ¿Cómo estás en Canadá? ¿Te gusta Canadá? Cuéntale a las personas qué es Canadá. ¿Es muy frío? ¿Es muy aburrido? ¿No te ha gustado? Tú eres una persona joven, donde muchas personas nos dicen, no, es que Canadá es muy aburrido, me han dicho, porque cuando no se conoce es cuando nos dicen que es muy aburrido. Cuéntame tú, ¿cómo es tu vida en Canadá? ¿Te ha gustado? A mí me encanta, Cami, no me arrepiento de haberme venido. Como te digo, una de las cosas que más me gusta de estar acá es mi independencia. Yo creo que mirando hacia atrás, si me hubiese quedado, yo no tendría la independencia que tengo ahora en día. Entonces, por eso me gusta mucho. El frío, la verdad, pues sí es frío cuando hay, pues el invierno, hay unos días muy fríos, pero a mí, como personalmente, a mí no me da tan duro. Uno tiene que pues buscar sus planes, aquí siempre hay cosas que hacer, así sea en invierno, uno puede ir, pues contigo fuimos una vez a tubing, que era tirarnos como por una montaña de nieve en unos como en unas donas, súper divertido. Entonces, pues uno Ok. también tiene que buscarse sus planes para divertirse, conocer. Uno también conoce mucha gente, entonces, pues ese tema también es muy chévere. Una cosa que a mí me sirvió mucho también y pues fue venirme con mi hermano, obviamente pues sentí mi familia cerquita y pues eso me ayudó a mí muchísimo. Y, y también me parece muy importante mencionar que yo también ya lo había mencionado al principio, y es tener un asesor, Cami. O sea, yo también te agradezco a ti porque en el proceso de la aplicación a residencia, pues tú me ayudaste mucho, estuviste muy pendiente y disponible a ayudar a completar esos documentos que a veces no son fáciles y uno cree que es cualquier respuesta y en verdad están buscando es otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso sí es importante tener en cuenta. Claro que sí, Laura, y sí, pues yo también te agradezco por la confianza. Otra cosa que no quiero dejar pasar de esta reunión ya para terminar es tu familia y la mía han estado muchas veces en Canadá y yo creo que eso es muy importante para un estudiante, para llegar como estudiante, que Canadá le abre las puertas a la familia del estudiante. Yo me acuerdo de tus papás, de tus abuelos, de tus tías, o sea, todas las personas han podido llegar a Canadá y hemos pasado momentos muy, muy agradables dentro de Canadá que en otros casos migratorios, siempre lo repito, no es posible. Y eso es algo que es un beneficio para nosotros como estudiantes. Sí, Cami, total. A mí, de 8 años que llevo acá, por la pandemia, obviamente los últimos 2 años no han podido venir a visitarme, pero 6 años siempre tuve o a mi mamá, o a mis abuelos, o a mis tías, siempre aquí visitándome. Entonces, pues es muy importante que menciones eso porque siempre pues la familia hace falta, pero cuando vienen a visitarlo a uno, pues se recarga uno, ¿no? Entonces, pues Exacto. esa oportunidad está ahí. Gracias a Dios, a mi familia siempre pues le dieron la visa, y le dieron la visa por el tiempo que tienen el pasaporte, entonces es hasta 10 años a veces. Entonces pues es muy chévere que tengan esa visa abierta de poderlo venir a visitar a uno pues cuando quieran, hasta que la visa se venza y pues puedan volver a aplicar, ¿no? Y tú también has ido a Colombia, has visitado a tu familia sin problema y vuelves a ingresar a Canadá. Has estado en Estados Unidos y vuelves y entras sin problema. También, sí, quiero, ya que mencionas eso, esas fue una de las preguntas que me hicieron cuando me llamaron a hacerme la entrevista para la residencia, y no hay problema de que uno salga y vuelva por vacaciones. Ella me preguntó a mí que si yo había ido a mi país de origen y le dije, obviamente la verdad, le dije que sí, que iba de vacaciones normalmente para Navidad y Año Nuevo, que no me demoraba obviamente más de 2, 3 semanas, y no, pues no pasa nada con eso. Pues, Lauris, muchas gracias por tu entrevista. Esto es una información valiosísima. Yo sé que muchas personas lo van a valorar y de verdad que agradecerte y felicitarte por esa nueva noticia que tienes. Yo sé que es el anhelo, como te digo, es un objetivo que uno se traza desde cuando se va, hace 8 años en tu casa, y que finalmente ya lo tiene. De verdad me alegra mucho, Lauris. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, Cami, gracias a ti. Pues por último quiero decirle a la gente pues que si ese es el sueño de ellos, que sí se puede cumplir, que de verdad sí es posible, pues porque se los estoy diciendo yo que finalmente lo obtuve. Entonces que sí es posible, que si se comienza de a poquito y se hace todo el proceso como tú los asesoras, pues se va a lograr esa meta.
Entonces, pues solo es cuestión de disciplina, de seguir ahí dándole y dándole con lo que le pide a uno Canadá, ¿no? Y pues que Canadá es un país muy chévere, de muchas opciones, muchas oportunidades. Yo siempre digo que aquí el que no trabaja es porque no quiere, porque hay demasiadas oportunidades. Entonces, pues no, animar a la gente a que siga a cumplir esa meta que sí se puede. Y gracias, Cami, a ti también.